Bueno, yo como invitador de este diálogo quiero presentar a Rodrigo Escobar, a quien conozco desde la época de los talleres de Confandi con Julio César Londoño, pero también de mucho antes con el grupo de poetas de Cali, con Julián Malatesta, con Fabio Martínez, también un escritor, con todas las personas de literatura de la época gloriosa de este país, antes de que se pusiera tan peor como se puso. Para quienes no lo conocen, pues voy a decir una síntesis de quién es Rodrigo Escobar. Es poeta, arquitecto, ensayista, traductor y filósofo colombiano, nacido en Florida, Valle del Cauca. Yo particularmente, después de esta breve presentación, quiero dar testimonio de por qué me interesó no solamente el libro, que tan pronto lo vi anunciado por la página del Aula de Humanidades de la editorial, me produjo un gran impacto el título de Territorio y Voluntad Comunitaria. Ese término de voluntad a nosotros los psicoanalistas nos corroe los sesos de manera insidiosa, dada nuestra adhesión al determinismo de lo involuntario y de lo inconsciente. Pero afortunadamente existen los psicoanálisis, no el psicoanálisis, y validos de esa fortuna de no pertenecer a ninguna catedral, consideré, en primer lugar, quise conocer el libro que me llegó, Juan Carlos, que estabas preguntando cómo se conseguía. Voy a compartir mientras hago la presentación, termino la presentación, la página de con el enlace del aula, de la editorial Aula de Humanidades, que es la que edita el libro. Ya conociendo el texto, vino mi segundo impacto, que fue el hecho de que una persona con el recorrido que en materia de territorio, de la definición y de la parte práctica del territorio, conjugara ese aspecto tan terriblemente técnico, en el sentido más preciso de la palabra terrible, no con cualquier filosofía, sino con la fenomenología, ni más ni menos, en donde aparece un aspecto. Voy a ser muy sintético porque quiero que sea Rodrigo quien haga la presentación, que me llamó mucho la atención, y fue el tema de la actitud como un elemento clave de la construcción de comunidad y, por supuesto, a partir de la actitud y de la palabra acto, en tanto que nos congrega también el acto como un fenómeno a discernir. Me pareció un acto de coraje intelectual y de osadía vincular dos instancias tan diferentes, como la parte técnica del ordenamiento territorial y la parte de la fenomenología como recurso para entender la construcción de comunidad y su ubicación en el ordenamiento territorial. Por supuesto, ya con la lectura del libro, el lector se va encontrando con dos cosas que a mi parecer son bien importantes. Segundo, una prosa exquisita, una prosa con un estilo que se deja leer, sobre todo incluso en la parte en que los conceptos son más densos, de la parte de la fenomenología, se deja leer con una precisión en las citas con las cuales se trabaja a partir sobre todo de la fenomenología de Husserl y de Schutz, que me llamaron mucho la atención, porque tal complejidad, primero conjugar esas dos cosas, lo técnico del ordenamiento territorial
con la fenomenología, y segundo, poderlo hacer con un lenguaje tan exquisito, tan fácil de abordar. En el campo del psicoanálisis y de la psiquiatría, la extensión de la psiquiatría y del psicoanálisis al ámbito comunitario nos obliga a hacernos una cantidad de preguntas que tienen que ver ya no como quién es la comunidad, sino cómo se constituyen las comunidades, que me parece que es parte del afrontamiento fenomenológico. No es tanto el objeto en sí, sino deshacerse de la comprensión, de procurar una comprensión sobre el objeto y más bien enfatizar en el aspecto de su constitución como tal, cómo se organiza una comunidad a partir de qué elementos. E insisto, cuando encuentro que el tema de la actitud y el concepto de epogé, que Rodrigo muy seguramente nos va a ilustrar, y su tutor y sus compañeros de oficio de este trabajo nos van a ayudar a entender, me parece que le ofrece a las experiencias prácticas que tenemos con las comunidades un referente esencial para situarnos de un modo muy distinto en el cual debemos cambiar el recurso conceptual según el cual nosotros llevamos una ilustración a la comunidad de la cual ésta carece y más bien nos convirtamos en lectores de lo que la comunidad por sí misma está en condiciones de hacer para constituirse como tal. Y en tercer lugar, no sé de qué manera, no sé cómo articularlo, pero pienso que la experiencia de la protesta que se generó en este país dio una información sobre nuevos modos de constitución de las comunidades que a mi parecer hasta la fecha eran inéditos, sobre todo en el campo de del predominio de las relaciones horizontales de las comunidades entre sí, como la desaparición o la atenuación del predominio de las relaciones verticales de las comunidades con representantes que se o autoabrogan la condición de tales o son efectivamente tomados por ellas como representantes. Esto tiene mucho que ver con un concepto que en el pasado hemos trabajado en comunidades afectadas por violencia, donde la relación individuo-grupo para nosotros podía ser perfectamente viabilizada a través de dos posibilidades simultáneas, pero que es necesario conceptualizar el modo en que se articulan ambas. Uno, el despliegue de las subjetividades singulares, es decir, la creación del grupo no aplasta la singularidad subjetiva de sus componentes. Y dos, la posibilidad del encuentro entre subjetividades para organizar tareas comunes en beneficio propio. Allí me parece que se articula mi interés con respecto a la producción de Rodrigo y particularmente, con esto termino ya, Rodrigo, la idea de la actitud como acción curadora, es el término, si no me equivoco, exacto que empleas en la constitución de la comunidad. Entonces, palabras más, palabras menos, es la motivación tal como la he organizado hasta ahora. No he terminado de leer el libro me llegó apenas a finales de la semana pasada, y entonces puedo hacer esta presentación para todas las personas que no conocen estos temas. Le advertí a Rodrigo que muchos de nosotros somos totalmente analfabetas en términos de ordenamiento territorial y de fenomenología, así que es cierto. Entonces, estamos aquí prestos a intercambiar nuestras ignorancias motivadas, deseosas de saber, Rodrigo, y te agradezco mucho la generosidad con que no solamente aceptaste esta invitación, sino que tú mismo en el libro expresas tu interés de vincular más personas a un saber y a un pensar y a una acción curadora, sanadora, en el sentido de ya no de simplemente restituir tejidos sociales sin interrogar cómo contribuyeron a este despelote, sino de construir nuevos modos de relacionarse en las comunidades y de ocupar el territorio como fenómeno de salud y de preocupación por el medio ambiente y por la salud individual.
A los asistentes les agradezco mucho la aceptación de esta invitación. Los invito a que nos mostremos en cámara, por lo menos para atenuar un poco que este encuentro no sea en directo y presencial, como se dice ahora. Es presencial, pero virtual. Aclaran las universidades en la actualidad. Esta presencialidad virtual la virtualidad atenuar con aparecer en cámara nuestro rostro. Bueno, bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias de nuevo. Te escuchamos Bueno, y quisiéramos de pronto que empezáramos por el concepto de comunidad. ¿Cómo lo planteas tú? bueno, el concepto de comunidad en lo que yo he encontrado, tanto reflexionando como leyendo y también experienciando, digamos, tiene por un lado un origen que es la limitación del poder individual. Si uno puede tener un proyecto, y si es un proyecto pequeño, sencillo, está al alcance de los recursos y de las facultades de uno, entonces uno lo puede realizar individualmente. Pero no todos los proyectos son así. Hay proyectos que necesitan de más recursos, de más habilidades, y entonces hay que superar los límites de lo que un individuo puede hacer, y el individuo entonces tiene que buscar a otros. Tiene que buscar a otros, lograr involucrarlos en el proyecto, lograr entonces mostrarle que ese proyecto puede ser también proyecto de él. Y entonces allí comienza a a dar lugar una comunidad. Eso por un lado. Por otro lado, yo puedo tener un proyecto que implica afectar a otras personas. Ese proyecto, si yo lo llevo a cabo por mi cuenta y sin dialogar con ellas, ese proyecto se convierte en una imposición. Y eso indica que yo no les estoy dando a esos otros el estatus de persona, de alguien capaz de tener sus propias decisiones, de reflexionar, alguien que tiene unas facultades parecidas a las mías. Entonces, si quiero hacer ese reconocimiento, entonces tengo que plantear el proyecto y como una propuesta alrededor de la cual nos podemos reunir. Y ese es entonces el origen, digamos, empático de la comunidad. Pero fíjense que siempre hay algo por hacer en el origen de la comunidad. Hay una meta que alcanzar, un objetivo, un proyecto. Entonces, en torno de eso se da la comunidad. Eso es, digamos, como el núcleo del asunto. Y a partir de allí, se pueden decir otras cosas. El origen de los proyectos, es decir, las diversas necesidades humanas. Y también en ese camino están las instituciones. Se van surgiendo instituciones para facilitar los proyectos, el quehacer de la comunidad. Pero digamos que yo lo dejaría hasta allí para
para no complicar las cosas se pueden complicar bastante. Más adelante y con sus preguntas podemos meternos en eso más en profundidad. Eso sería lo que yo diría sobre comunidad. Me llamó mucho la atención la idea del paso del individuo a la comunidad y la constitución de la comunidad como una personalidad de orden superior, citando tal vez a Husserl. Ese concepto me pareció muy interesante, la personalidad de orden superior, como que hay una resonancia en lo comunitario de lo individual, no desaparece lo individual. Sí. Esa es una idea de Husserl que tiene una convergencia interesante con un biólogo. Que yo no recuerdo si lo mencioné en el libro o no, tal vez no, pero es el biólogo Julian Huxley, de la famosa familia de los Huxley, científicos y escritores. Él tiene un libro pequeño que se llama El individuo en el reino animal. Y entonces habla de la individualidad, de la primera individualidad, que al reunirse con otras y comenzar a darse lugar a especializaciones, da lugar a una individualidad de segundo grado. Entonces, esos son, en biología, esos son los animales pluricelulares. Individualidades de segundo grado porque son reuniones organizadas de individuos de primer grado. Pero bueno, eso es biología y eso es algo que muy probablemente Husserl no conoció. Él habla, en cambio, de personalidad de orden superior, que son, en el lenguaje corriente nuestro, son como las personalidades jurídicas. Es decir, son organizaciones que tienen unos objetivos, unos estatutos y que se hacen para determinados propósitos y entonces trabajan hacia eso. Allí están en una comunidad puede haber muchos tipos de personalidades de orden superior y la comunidad misma se puede considerar, ¿no? y él la trata como una personalidad de orden superior. Eso es. Hay tesis incluso que señalan que fue el grupo el que desarrolló el cerebro. Así que fue primero la constitución en grupo la que condujo a que el cerebro se especializara como se especializó. Sí, ahora bien, allí tendríamos que hablar de otra cosa que tiene que ver con la naturaleza de la fenomenología, tal como la plantea Husserl. La metodología de la fenomenología tiene que ver con la famosa palabra griega epoge, que significa abstención, ¿no? Abstenerse de algo. Es un concepto de los más peliagudos, digamos, de los más fundamentales y de los más peliagudos en fenomenología. Ha suscitado muchas discusiones, ha suscitado cismas, ha suscitado rechazos, pero se le puede quitar un poquito de dramatismo. Si lo consideramos como un modo de delimitar el campo de la fenomenología. Esto de delimitar un campo de trabajo es algo muy usual en las ciencias. Cada ciencia delimita de algún modo un campo
dentro del cual están las cosas por las cuales la ciencia se va a interesar. Y lo demás no es que lo ignore, no es que crea que no existe, no, está allí, pero no le interesa. No se va a meter con eso. Entonces, se va entonces a abstener de hacer juicios sobre eso otro que no le interesa. Entonces, esto de abstenerse es la clave para entrar a comprender de esta manera la epopea social, la abstención. La abstención es entonces abstenerse de juzgar o de algo que no está en el campo de interés. ¿Y cuál es el campo de interés de la fenomenología? Es aquello que aparece a la conciencia. ¿Cómo aparece? Eso es lo que le interesa a la fenomenología. Entonces, entiendo que muchos de ustedes son estudiosos de la mente. Yo creo que no tendrían mayor dificultad en comprender esto. Porque para ustedes lo que interesa es lo que está en la mente. La fenomenología trata de lo que aparece a la conciencia y de cómo aparece. Pero atención, que no lo podemos considerar entonces a la fenomenología como digamos, como no se tendría que entender, como lo que aparece dentro del cerebro, y punto. Porque ¿qué es lo que aparece a la conciencia? Es el mundo en toda su amplitud. Husserl dice el mundo de la vida. Eso es el tema de la fenomenología. Eso es entonces el asunto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué queda por fuera? Lo que queda por fuera es, digamos, puesto ahí sí en los términos más crudos, la existencia de las cosas. De que las cosas existan o no existan, de por qué existen, de el qué, en qué consisten. Todo eso queda por fuera del campo de interés de la fenomenología. Y eso es el campo de interés de las ciencias naturales. O sea, los fenomenólogos hacen una distinción de un lado, el interés de las ciencias naturales, la física, la biología, la astronomía, etc. Y del otro lado, la fenomenología, que puede tratar también de astros, o del cuerpo, o de la Tierra, pero desde el punto de vista fenomenológico, ¿cómo es que eso aparece a la conciencia? Eso es entonces la epopea, y esa es la diferencia, y por eso entonces, los fenomenólogos en sus discusiones tienden a no ocuparse tanto del trabajo y de los resultados de los que se dedican a las ciencias naturales. Allí hay que reconocer que es una delimitación, una frontera discutible y porosa. ¿Para qué hace la fenomenología esta distinción? La hace para investigar la manera como opera la conciencia. Y entonces, una vez que investiga esto,
genera unos conceptos, unos procedimientos, y se puede volver, puede volver a considerar esas cosas que están en el mundo de la vida, ya armada, digamos, con unos instrumentos de trabajo sobre la conciencia. Y entonces se pueden considerar esos objetos que están en el mundo material, en el mundo viviente, en el mundo espiritual. Esas son las tres grandes categorías que hace Husserl. Se puede volver a eso. Y entonces allí se va a encontrar de vuelta de su ejercicio fenomenológico con los científicos de las ciencias naturales. Espero que esto no haya sido muy confuso, pero esto es importante, es clave. La pregunta que me surge, Rodrigo, es: ¿el ordenamiento territorial sería el objeto? El objeto. Bueno, allí hay, con la palabra objeto, entramos en otra discusión fenomenológica. Pero digamos, ¿qué quieres decir? ¿El objeto de qué? ¿O no? Es decir, Amplíate un poco la pregunta. cuando tú planteas que el ordenamiento territorial y la articulación con la creación de comunidad se puede abordar desde la fenomenología, son eso, digamos, es esa articulación, sería más preciso que el ordenamiento territorial. La articulación entre comunidad y ordenamiento territorial serían el objeto de la fenomenología en el caso de tu trabajo específico. Ya comprendo. Más bien el territorio. El territorio. Es decir, la articulación entre la comunidad y el territorio da lugar al ordenamiento territorial. Es así. Así es iba a decir, así es la cosa. Así veo la cosa. Sí. La comunidad establece una relación con un territorio, se lo apropia, lo trabaja, hace cosas en él, y a través de ese proceso, que es un proceso muy continuo, constante, digamos, ¿no? Porque a veces hay discontinuidades también allí. A través de eso va constituyendo el territorio, y lo que hace es ordenamiento territorial. Lo ordena el territorio. A veces la lectura mía estuvo basculando entre dos ideas: la fenomenología dando cuenta de cómo es, y al mismo tiempo postulándose oferta de transformación en la medida en que en la relación con lo viviente, las comunidades y el ordenamiento territorial tienen en este momento que pensar en el manejo de las aguas, la protección del medio ambiente, los recursos naturales, es decir, afrontar la imperiosa necesidad de construir comunidad, construir territorio, pero a partir de una concepción de una relación con la naturaleza en el sentido de protección de lo viviente. Sí. Eso lo ha planteado Husserl. Esa es él habla en algunos textos, habla de la comunidad del amor, que tiene en cuenta, y de la ética, tiene en cuenta
los seres vivos, la vida. Más allá incluso de superando la limitación clásica de la ética en lo que se refiere a una ética exclusivamente intrahumana entre seres humanos, ¿no? Y me parece que nosotros estamos viendo ahora, en nuestra época, la pertinencia, lo adecuado de esa manera de ver las relaciones nuestras con los seres vivientes. Bien, yo quiero invitar a los participantes a que quieran intervenir. Por favor, hay un recurso en esta sala que se llama reacciones y hay una manito que se levanta con la cual intervenir, bien sea a modo de pregunta. Me gustaría que la participación también del profesor Julio César Vargas y se me perdió Ana Patricia. Bueno. Hay un tema que te interesa, de los temas que te interesan y de los que no hemos hablado, es de las actitudes. Las actitudes, de profundizar en ese campo, sí. Nosotros las asimilaríamos inmediatamente. Es que hay dos perspectivas, porque el término apogeo me llamó mucho la atención en términos de abstención, porque así es como nos aproximamos los psicoanalistas al acto. El acto es no pensamiento. Y cuando hablamos de actitud, de alguna manera está más vinculado a la correlación entre lo racional y lo impulsivo. ¿Sí? Que también es una división que entiendo que hace Husserl entre lo racional. Allí me gustaría, entre paréntesis, no dejar pendiente el tema de voluntad comunitaria y lo impulsivo, que incluso tú lo mencionas explícitamente como lo ligado a lo inconsciente también, ¿cierto? Pero la actitud inmediatamente vincula el tema de las emociones y entonces allí el asunto de la constitución de comunidad, del valor propositivo de la vida, del encuentro racional entre las personas, de alguna manera sabemos, no sucede así. Sí, bueno, en cuanto a la manera como yo trabajo la actitud, es digamos, una síntesis de tres aspectos, de tres dimensiones, que son las emociones, ciertamente, el conocimiento y el obrar. El obrar. Esas tres dimensiones con respecto a algo constituyen la actitud. Puede haber una dominancia de alguna de esas dimensiones sobre las otras, pero de todas maneras las tres están allí. Eso es y entonces se trata de actitudes. Si se trata de actitudes con respecto a algo, con respecto a qué. En este caso es actitudes hacia el territorio. Esa parte es una parte muy clave del trabajo porque va a llevar a la propuesta de la actitud curadora. Pero entonces arrancamos a ver las grandes actitudes que puede haber con respecto al territorio.
Y allí tomo como marco de referencia la manera como Husserl considera el mundo. El mundo lo considera como el mundo material, el mundo animal, que no es solamente, para él no es solamente los animales, sino también las plantas. Sería más correcto si hubiera dicho el mundo de lo vivo, lo viviente. Y en el mundo de lo viviente, y también el mundo de lo espiritual, de lo cultural. Eso es dentro de ese marco, entonces yo comienzo a plantear actitudes posibles. La más simple, la más sencilla que puede haber con respecto al territorio es la actitud utilitaria. El ambiente o el entorno del territorio como un almacén de materias primas y un depósito de desechos. Eso es, si vemos el territorio en esa forma, estamos en la actitud utilitaria. O sea, una actitud muy material, muy simple, muy sencilla. Prácticamente es compartida por todos los seres vivientes. Hay siempre algo que tomar, que incorporamos y que transformamos, y hay unos desechos que los devolvemos al entorno. Pero esa actitud es una actitud que no es satisfactoria para un ser humano. Bueno, hay que complementarla con otras cosas. Hay otra actitud que tiene que ver con, bueno, hay una actitud muy importante que es la actitud de conquista. La actitud de conquista involucra ya no solamente al territorio, sino al otro, a ese otro que está habitando el territorio que conquisto. Yo me pongo en actitud de conquista cuando a ese otro que está habitando allí no lo reconozco como alguien con quien yo puedo convivir plenamente, sino que lo tengo que someter. Ignoro sus instituciones, su cultura. Le tengo que imponer las mías. Esa es la actitud de conquista. Y de la actitud de conquista hay una correlación, hay una actitud de derrota, que es una actitud que ya renuncia a seguir constituyendo el territorio, porque otro lo está haciendo a su manera e ignorándome. Entonces, esas dos actitudes son muy importantes. Hay otra actitud que es la actitud de defensa también. Para la actitud de defensa, uno tiene que mirar, por ejemplo, lo que es un conjunto residencial de vivienda en un área urbana. Está encerrado en muros. Arriba de esos muros puede haber cercas eléctricas. Hay un portero, hay vigilantes. O uno puede pensar en un castillo o en una ciudad amurallada medieval, etc. También
consiste en que uno se toma un territorio, lo delimita, no, lo fortifica para que nadie entre en él. Y todo lo que haya por fuera no me interesa, no lo considero, no. Si quiero hacer algo bello, lo hago dentro de mí, dentro del lugar que he amurallado, digamos. Esa es la actitud de defensa. Hay otras actitudes que ya tienen que ver con lo espiritual, que se arraigan en la capacidad de asombro. Esa capacidad de asombro da lugar, por ejemplo, a tres grandes actitudes. La actitud religiosa, donde ese asombro que yo siento ante algo que vivo en el territorio, lo leo, lo reconozco como una manifestación de algo divino. Por ejemplo, es la zarza ardiendo que vio Moisés en el desierto y que ardía sin consumirse. Es un ejemplo. Los lugares sagrados de nuestras comunidades indígenas son un ejemplo más cercano. Pero también está la actitud artística, que mira el territorio como algo que produce placer estético. Entonces de allí surge la idea del paisaje. Y el paisaje es algo que los artistas nos enseñan a leer, a comprender en el territorio. Allí tenemos que recordar, por ejemplo, a Jorge Isaacs con su novela María, a través de la cual nos enseñó a los vallecaucanos como yo que vivimos en un paisaje como el del Valle del Cauca. Eso es, pero los pintores también pueden hacerlo. Los pintores fueron los primeros que le enseñaron a los europeos que había paisajes en sus países. Y por supuesto, la actitud científica, en donde el asombro se transforma en la pasión por comprender qué es eso que causa asombro. Todas estas actitudes tienen en alguna medida una justificación, algunas más que otras. Uno se puede preguntar cuál es la actitud adecuada para vivir en el mundo. Entonces, allí es donde surge la propuesta de la actitud curadora, la actitud empática hacia la vida en el mundo. La ciudad, la actitud que procura que el mundo siga siendo habitable para los seres humanos y para los otros seres vivientes. Se toma lo mejor de los aspectos positivos de las actitudes anteriores y se conforma entonces la actitud de cuidado. En la actitud curadora, y esto es algo que esto ya no está en el libro, hay campos emergentes para ejercer
la actitud curadora. Aquí tengo una listica de 6. La actitud curadora es entonces como actitud, es algo que se puede enseñar y difundir. No solamente, y se debe enseñar y difundir no como transmisión de conocimiento, sino como transmisión de emoción y transmisión de capacidad de obrar. Es decir, en las tres dimensiones de actitud. Ustedes están en una de esas áreas de trabajo para aplicar la actitud curadora, que es el cuidado y la educación de las mentes. Fundamental, porque es uno de los principales, de los primeros elementos que tenemos para trabajar y relacionarnos entre nosotros mismos y con nuestro territorio. Otros, no voy a entrar a hablar mucho de ellos, prácticamente los voy a mencionar. La defensa de la biodiversidad, que en este momento aparece como fundamental para la defensa de la vida. Quienes hayan estudiado las zoonosis saben de la importancia de la defensa de la biodiversidad para evitar la zoonosis y evitar pandemias como la que estamos viviendo. El uso razonable y ético de la energía. Ya durante mucho, esto lo han dicho otros. Durante mucho tiempo la Tierra fue a prueba de humanos. Es decir, no teníamos poder para causarle daño a la Tierra. Pero ahora sí lo tenemos. Entonces, una parte clave de eso es el manejo de la energía. La energía no se puede usar razonable ni éticamente lanzando bombas atómicas sobre ciudades. Eso no es. No, el tipo de tecnología lo tenemos que examinar muy bien para que podamos usar, captar energía con un mínimo de daño al ambiente. Eso también es parte del uso razonable de la energía. La moderación en el consumo es importantísimo. Nosotros no podemos imaginar, no podremos vivir a la larga pensando que los recursos de la tierra son inagotables. Eso no es cierto. Los recursos de la tierra se pueden agotar, se pueden contaminar también. Entonces, parte del cuidado de la tierra pasa por lograr vivir una vida mejor con menos recursos. Esa es la moderación en el consumo. Y la búsqueda de la equidad global. No es posible una vida razonable, sostenible, adecuada, en una situación en la que hay abundancia excesiva en unas partes de la tierra y en otras hay unas carencias casi absolutas. Eso, por ejemplo, está afectando ahora mismo el manejo de la pandemia. Entonces, hacia todo, ese es el campo de problemas principales a los cuales se puede orientar la actitud curadora. Entonces, ahí tenemos
bastante para trabajar. Bueno, yo creo que eso era lo que me parece que estaba haciendo falta. Dejas elementos para pensar entonces el concepto de voluntad comunitaria. La voluntad. La Bueno. voluntad. Ese es el concepto de voluntad. Bueno, para ir al concepto de voluntad, tendría que ir al tipo de actos de la conciencia y su relación unos con otros. A mí me parece que esto de la relación de unos actos de la conciencia con otros es algo que nos hace falta estudiar en fenomenología. Pero hay un orden que ya aparece en los primeros fenomenólogos, incluso aparece en Brentano. Primero, el acto primero más fundamental es la percepción. Uno comienza por la percepción. Después que uno percibe, uno reflexiona sobre lo que ha percibido. Y esa reflexión lleva a una valoración. Uno reflexiona sobre esto y puede comenzar a pensar si es bueno o si es malo, si conviene, si no conviene. Y allí, a partir de esa valoración, pasa por un acto de la imaginación, pasa al proyecto. Ese proyecto puede, uno se lo puede imaginar pensando, bueno, si esto pasó y si lo entendí así y si lo valoré así, entonces, ¿qué debiera pasar la próxima vez que me encuentre en unas circunstancias como estas? ¿Qué sería lo adecuado que pasara? Eso es un proyecto. Pero un proyecto está todavía todavía no ha trascendido, digamos, a la esfera activa. Cuando yo reúno la energía y los recursos para comenzar a realizar mi proyecto, o la comunidad reúne energía y recursos para realizar un proyecto. Entonces allí está pasando a la acción. Y ese paso del proyecto a la acción es el subsiguiente. Y a partir de allí aparece un ciclo espiral. Porque el proyecto realizado hay que evaluarlo con respecto a lo que se quería primero, ver si se logró lo que se quería. O si no se logró bien, o si se logró pero aparecieron otros problemas y otras oportunidades también. Y entonces aparece la espiral. En ese conjunto, en ese ciclo en el que se organizan los diversos actos de la conciencia. Y fíjense que estoy llamando acto de la conciencia algo que parece tan, en lenguaje corriente, tan pasivo como una percepción. Allí es donde surge el concepto de voluntad.
La voluntad como que es la dinámica que va llevando de un paso al otro, de la reflexión, de la percepción a la reflexión, de la reflexión a la valoración, de la valoración a la proyección, de la proyección a la acción y vuelta a la percepción. Eso sería. Allí se podría, allí lo dejaría yo, y allí se podrían insertar. Claro, habría que pensar esto se ve como muy organizado, ¿no? Como muy razonable, un proceso de etapas. Pero es allí donde aparecen los impulsos, lo que puede entorpecer o echar a perder o lanzar por otro camino a la energía de la realización. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. En la comunidad, esto de los impulsos suena como muy individual, ¿no? Cuando pasamos a la esfera comunitaria, surgen otros problemas. Como la comunidad surge para llegar recursos que un individuo solo no puede alcanzar. Entonces la comunidad tiene más recursos que los individuos. Y el cómo manejar esos recursos es algo que puede ser difícil. Es difícil para los valores individuales. Entonces, eso también es, digamos, como otra cara de las dificultades que puede tener una voluntad bien dirigida. En la escritura, con la escritura del libro, me preguntaba cómo pensar si hay algo de inédito en las manifestaciones comunitarias de la última protesta que tú lograras cotejar con aspectos de tu trabajo. A mí me tema parece. Es polémico, pero me parece interesante porque yo observé, por lo menos muy intuitivamente, otra comunidad en la protesta. Sí. Lo que ha ocurrido es parte, es un momento en la constitución de nuestra comunidad. Nuestras instituciones, tal como están, no le dan mucho juego, no han considerado, no han reconocido la necesidad del diálogo intergeneracional. No hay, incluso lo que llama Schutz como la transmisión del acervo comunitario, del conocimiento. La transmisión del acervo de conocimiento es a través de la educación es algo más bien rígido y que como lo plantea desde su nombre Schutz, privilegia la componente del conocimiento, descuidando la parte emocional y en parte el desarrollo de las aptitudes. Entonces tenemos que hacer una transmisión mejor de la experiencia comunitaria que vaya más allá de la transmisión del conocimiento. Eso es un problema.
El otro problema, o decir, otra faceta del problema, es la falta de diálogo intergeneracional. Nosotros tendríamos, yo recuerdo mucho una película del género del oeste, en donde un soldado del ejército de la Unión de los Estados Unidos, por circunstancias muy particulares, llega a poder vivir con una comunidad indígena. Y en esta comunidad indígena, las personas tienen dos nombres a lo largo de su vida. Un nombre provisional inicial, mientras son niños, que esos nombres son recibidos. Pero cuando llegan a ser capaces de expresarse por sí mismos, entonces en algún momento ellos hacen algo que los muestra como son. Y en ese momento, con el nombre de ese acto, llegan a tener el nombre propio de ellos. Es decir, la comunidad los reconoce como seres capaces de hacer algo particular ellos mismos. Nosotros también tendríamos que hacer esto. No es simplemente un proceso en el que los niños dejan de ser niños y se vuelven adultos y tienen cédula y son ciudadanos. Ahí tiene que ser algo más sutil, más complicado, mejor. Y entonces los niños y los jóvenes tendrían que tener la oportunidad de reconocer las instituciones que les estamos legando. Y en ese momento puede haber cambios, porque un joven, al igual que un joven puede plantear una hipótesis científica en un congreso y si es razonable, la acogen, entonces lo mismo tendría que pasar en nuestra organización política. Entonces esa posibilidad de diálogo intergeneracional habría que mejorarla mucho. Y lo que ha ocurrido en nuestro país, en nuestras ciudades, es una muestra de que eso está fallando. Pues habría que pensar en creación de nuevos rituales, de nuevos modos de relacionarse, de nuevos sentidos para la solidaridad, la cooperación y toda esta serie de valores constituyentes del proyecto comunitario en términos mucho más allá de simplemente sobrevivir. Así es. Tendríamos que repensar nuestras instituciones de enseñanza y aprendizaje. Bien, invito a la concurrencia a que... Rodrigo, perdona, Eduardo. Adelante, Oti. Es que Rodrigo, claro, digamos, una exposición, digamos, densa y digamos uno que no tiene formación filosófica, de alguna manera, pues muchos de estos elementos les suscitan cosas, pero es difícil, digamos, tener una aprehensión global. Sin embargo, digamos, dentro de las cosas que me suscitan, digamos, con lo que se ha hablado, indudablemente el tema, ya el territorio, digamos, de por sí, digamos, es una relación, entiendo yo, es una relación, pues, y en cierta forma puede ser una apropiación también cuando se usa ese territorio
digamos, por parte de una comunidad. Pero yo, digamos, uno de los temas que me parecen importantes es que nunca se ha concebido el planeta como un territorio. Hoy, digamos, estamos abocados a asumirlo como tal. Y antes se hablaba de la Comunidad de las Naciones, pero ¿qué va? Eso es, digamos, la ONU es un espacio para dirimir los conflictos entre las naciones, pero no hay una comunidad de naciones. Eso no es cierto. La nacionalidad de por sí es una dispersión, digamos, en ese sentido del mundo como territorio. Entonces estamos adquiriendo, digamos, por fin, digamos, una conciencia planetaria, pero el planeta todavía no nos pertenece a todos. El planeta le pertenece a las naciones y las naciones las manejan los estados, no los ciudadanos, no la gente, no las comunidades. Entonces, ese elemento, digamos, de poder, digamos, ya en esas dimensiones, porque cuando se habla de comunidades, generalmente estamos pensando en dimensiones pequeñas, ¿no? El conjunto residencial, digamos, la calle, la vereda, digamos, la gente que se conoce entre sí. Hoy, digamos, en este mundo interconectado, pues hay otro tipo de relaciones y otro tipo de poderes que indudablemente empiezan a manifestarse. Y cuando se habló, o cuando Eduardo habló justamente de lo de las manifestaciones, también, digamos, hay un poder invisible y es que irrumpieron en la calle, pero antes habían generado unos lazos de comunidad a través de redes sociales, a través de todo este mundo de la virtualidad y de la velocidad, digamos, en la movilidad que se genera en ciudades que no fueron diseñadas o no fueron pensadas, digamos, para las situaciones que estamos viviendo. Entonces, digamos, aquí hay un elemento, digamos, que no sé hasta dónde está implícito, que es el tema del poder. Como hasta dónde, digamos, se puede, digamos, hasta dónde la gente, digamos, está construyendo comunidad, hasta dónde se está apropiando de los territorios o hasta dónde está siendo expulsada de los territorios también, que es otro de los temas, digamos. Y quería meter otro elemento eh, que es, digamos, que tiene que ver con este mundo de la virtualidad. Digamos, Rodrigo plantea que desde luego es a través de la percepción, digamos toda la teoría del conocimiento, digamos que arranca muy desde Aristóteles, ¿no? Entiendo eh, que es ese elemento, digamos, empieza, digamos, el conocimiento es a través de la percepción. Hoy en el mundo virtual pareciera, digamos, que el problema del conocimiento tiene unas líneas distintas y se expresa a través del dato. Con los datos se conforma información y con la información es posible generar conocimiento, dependiendo desde luego de la intención, digamos, que se tenga frente a esa información que se tiene. Digamos, ese elemento, digamos, en ese territorio de la virtualidad, en ese gran territorio de la virtualidad, como que juegan otras cosas distintas a la percepción y es un mundo, digamos, absolutamente distinto. Bueno, he tocado ahí dos temas que de luego son los que me han suscitado más que para generar preguntas, digamos, para generar, digamos, un rebote de lo que a mí me ha tocado la intervención de Rodrigo. ¿Más? ¿Alguna otra ¿Alguien más? reacción? Bueno, pues tendríamos que ver el tema. Comencemos por lo que me parece como más sencillo, la percepción. Yo no veo diferencia en el sentido de que los datos y la información son elementos objeto de percepción.
decir, ya, y en cierta forma, más allá de la percepción, incluso, por ejemplo, hablemos de dato. Para que algo sea dato, no solamente tiene que haber sido percibido, sino que ya ha tenido que haber habido una reflexión sobre eso percibido. Y esa reflexión lo ha distinguido del resto de la información que hay en torno de él o de los elementos que hay en torno de él, y lo ha delimitado como dato. Incluso se puede vislumbrar un proyecto porque ese dato es un dato para algo. Entonces, hay una direccional de voluntad allí, encaminada a un proyecto cuando yo hablo de dato. Entonces, pero todo eso ha tenido origen en percepciones. Entonces no parece estar tratándose de algo diferente. El otro punto es un punto que me parece más importante, no más importante, sino más complicado y más difícil de reconocer. El tema del poder ciertamente es un tema clave, ¿no? Yo decía que la comunidad se establece o se constituye para superar las limitaciones del poder individual. Ahora, lo que pasa es que en el camino de ir constituyendo comunidad, ese es un camino difícil, espinoso, con avances y con retrocesos. Entonces, por ejemplo, las protestas que acaban de hacerse desde cuando fue a finales de abril, eso muestra que no tenemos una comunidad acabada y constituida en el grado suficiente para involucrar a la generación más joven. Entonces, el camino de la constitución de nuestra comunidad colombiana está todavía por lograrse. Si vamos a hablar de comunidad mundial, con mayor razón todavía. Entonces hay muchas desigualdades, hay desigualdades no solamente materiales y económicas, sino desigualdades de poder entre las naciones. El camino para llegar a constituir la comunidad de las naciones está todavía muy enredado y muy difícil, pero tenemos que hacerlo porque los problemas se nos están viniendo encima y tenemos que tener esa comunidad de naciones. Y una comunidad de naciones que son naciones en las que sus pueblos están expresándose, se pueden expresar. Entonces, hay que reconocer que estamos en medio de ese proceso. Eso sería lo que yo le diría a Oti. Rodrigo,
Me pregunto, desde tu perspectiva, ¿cómo verías el tema de los prejuicios para la construcción de la comunidad? Los prejuicios. Bueno, hay un punto, hay un punto en el libro que trata de eso. No recuerdo que haya usado la palabra prejuicios, pero sí algo parecido. Las imágenes preconcebidas que se han formado en algún momento con alguna justificación puntual, momentánea, y a partir de allí se ha formado un recuerdo que se ha consolidado como una imagen con la cual se trabaja. Pero, y que puede ser un obstáculo para el diálogo entre los diversos agentes de la comunidad. Ejemplos de esos obstáculos es, por ejemplo, cuando algunas personas en una universidad deciden que no van a trabajar con una empresa del sector privado, porque eso es el sector privado y ellos no quieren meterse con ellos porque están en otra esfera del ámbito ideológico. Y entonces quieren hacer las cosas ellos solos dentro de la universidad. Eso impide el trabajo conjunto entre empresa y universidad, que puede ser muy fructífero y muy lleno de buenos resultados. O cuando pensamos, tenemos muchos prejuicios con respecto a los políticos y la política. Y mientras estamos con esos prejuicios, abandonamos el campo del trabajo por el bien común. Porque eso es lo que hacen los políticos y con esa gente no me quiero meter. Eso hay que trabajarlo para neutralizarlo y poder lograr una comunidad efectiva. Entonces, sí, hay prejuicios como imágenes inadecuadas, desactualizadas, que se forman y que pueden se puede luchar contra ellas. Se puede luchar contra ellas para lograr una interacción más efectiva entre las distintas partes de la comunidad. Eso sería el punto clave. Mira que en una conferencia del pedagogo Julián de Zuviría hacía alusión a una investigación que él hizo del resultado de las pruebas del estado de los bachilleres. Y dice que encontró un resultado que para él explica, primero, que en la discusión política predomina lo emocional y lo irracional. Y segundo, el poder del prejuicio, y es que solamente el 1% de los bachilleres en Colombia, de colegios públicos y privados, tiene un pensamiento crítico. Y allí creo que toma mucha validez la idea de cómo es que hay que pensar en educar hoy. ¿Sí? No puede ser simplemente transmisión de conocimiento. Eso viene sucediendo desde hace tiempo. Tiene que ser
abordado el asunto de otra manera muy distinta. Entre otras cosas, sabiendo leer, que es que la comunidad también es un ser vivo que produce iniciativas, que produce actividades tendientes a resolver problemas y no que es un ser pasivo a la espera de que los ilustrados les lleven el saber. Me está levantando la mano quien se identifica como HB. Sí, Adelante. vale, no, quería hacer como una anotación ahí respecto, ahora se habló algo sobre la posibilidad de la humanidad de destruirse a sí misma a través de las bombas atómicas, ¿no? Hay quien dice, yo lo he escuchado de un filósofo que se llama Gustavo Bueno, que las bombas atómicas han hecho más por la paz de la humanidad que cualquier grupo humano que proteste o cualquier grupo de pacifistas, puesto que cuando dos países reconocen que tienen la capacidad de destruirse simultáneamente bajo la misma capacidad, se ven obligados a hablar. Luego, cuando se piensa en las protestas o en la creación de las comunidades, y ahí va mi pregunta, es cómo la amenaza de las vías de hechos y del ejercicio de la violencia conforman también la construcción de lo que se llama comunidad, ¿sí? Puesto que siempre hay grupos que a lo que, por ejemplo, lo que le gusta a la iglesia no le gusta al Estado, lo que le gusta a una camada no le gusta al barrista, es decir, los grupos siempre están en constante confrontación y la violencia o las vías de hecho tienen una gran relevancia dentro de esta conformación. Como un dato anecdótico, cuando se hace la Revolución Francesa y se promulgan esos tres valores de libertad, igualdad y fraternidad, eso lo convierte Napoleón en la artillería, la infantería y la caballería para poder que todos los europeos crean en esas tres cosas, pero si no se expande a través del mundo esta idea vía la fuerza, pues sucede como con la Sociedad de Naciones Unidas, no todo el mundo comparte, no todo el mundo comparte el tratado de la ONU, por ejemplo, los chinos y los rusos no hacen parte de esos tratados de la ONU ni esa carta. No sé si actualmente sí, pero por lo menos en una época hasta el 45 no. Eh, bueno, entonces la pregunta alrededor de la violencia y la comunidad a propósito de las marchas pacíficas. Gracias. Sería una discusión sobre si la violencia se justifica o no. Tal vez. O si se justifican las armas, si se justifica matar. Parece que si uno mira hacia atrás, eso es lo que, digamos, lo que se ha hecho en la humanidad. ¿Lo vamos a seguir haciendo? ¿No puede haber otros modos? Esa sería la pregunta. Yo pienso que podemos dejar atrás el recurso a la fuerza. Pienso que tenemos otros instrumentos que no atenten contra la vida. Allí podemos buscar en la historia ejemplos en donde se han logrado por lo menos una convivencia sin recurrir a la amenaza y a la fuerza. Y podemos aplicarle allí es una redacción hermosísima que hizo Italo Calvino en Las ciudades invisibles. Cuando dice que si uno está en el infierno, uno puede vivirlo de dos maneras. Uno, hacerse infernal
y confundirse con lo más infernal del infierno. O puede buscar dentro del infierno aquello que no es infierno y hacerlo vivir y darle espacio. Yo creo que eso tendríamos que hacer. Tendríamos que darle valor a la política. Y aquí hay que rescatar el significado de la palabra, más allá de todos los prejuicios que le han caído encima. La búsqueda del bien común. Eso es lo que pienso. Yo no creo que estemos condenados al ejercicio de la violencia. No creo que la violencia haga parte de nuestra naturaleza. Yo creo que ese pasado terrible y sanguinario lo podemos superar. Hay un límite a la inteligencia científica y está considerado dentro de los documentos que no se han revelado fue el efecto de la bomba de Hiroshima sobre el hemisferio occidental. Allí la concepción de la bomba y el territorio enemigo era sobre una concepción de la Tierra estática, no de la Tierra que gira. Y la radiación queda en el aire, la Tierra sigue girando. Entonces, tarde que temprano, la radiación que cae en un lugar del planeta afecta a la otra parte del planeta, más o menos. Y bueno, recientemente se conoció que la preocupación del jefe del Estado Mayor norteamericano con Trump, después de que se atrevió a liderar la toma del Capitolio, llegó el ejército norteamericano a considerar de que era plausible que el tipo apretara el botón contra China o contra Rusia, más que todo contra China, porque los rusos le tienen una película donde lo muestran en pelota recibiendo los orines de las muchachas. Entonces, él con los rusos es más tranquilo. Pero eso es un límite. O sea, nosotros tenemos un prejuicio tal vez de los más arraigados, es pensar que los científicos son inteligentes en todo. Hace poco descubrieron una caja empolvada en un laboratorio de Wisconsin y tenía cajas de Petri con viruela. Se le había quedado y se les olvidó. Allí pasan también cosas y además entre ellos también hay subjetividades en juego y nada raro que el chino que investigaba el coronavirus se encontró que su amante se relacionó con un científico de Harvard y tiró ese tubo el ensayo al piso y se regó ese virus por todas partes. ¿Sí? Son verdades pero tenemos a construir una idea de que no podemos existir sin considerar de que estamos bajo un poder absoluto que no tiene quiebres, que no tiene fisuras, ¿sí? Un ejemplo es la literatura del desastre, los testimonios de Primo Levi, de Robert Antelme y de muchos otros, de Biesel, sobre cómo lograron resistir sin poder ejercer la violencia en el campo de concentración y la sobrevivencia en el campo de concentración, haciendo uso de la inteligencia, aprendiendo el idioma del carcelero, prestándose a los trabajos sucios que el carcelero tenía que hacer, como la falsificación de billetes, escogiendo en los orinales para reunirse y conspirar desde los orinales, porque el guardián alemán le daba asco acercarse a los orinales, y una cantidad de cosas que hablan de un modo de resistir que no necesariamente significa ponerse al lugar del otro. Menos que venimos de una utopía que incluso la dirigencia más radical de los partidos comunistas está considerando, y es la relación entre la revolución y la violencia, que viene desde la Revolución Francesa, no solamente con la Revolución Bolchevique. Una primera fase, violencia por la toma del poder, legítima. Una segunda fase, una vez en el poder, violencia contra los adversarios de los triunfantes. Y una tercera fase, la purga interna entre los amigos. Y en los ejercicios de la violencia de los 3 últimos siglos, las 3 fases se han dado. Se consolida un poder que se conquista mediante la violencia, se ejerce la violencia contra los rezagos del pasado y posteriormente se ejerce la violencia contra los que hicieron la misma revolución.
desde la Revolución Francesa hasta las revoluciones en Camboya y en Vietnam. Entonces, de alguna manera estamos obligados a repensar si el concepto de revolución obligatoriamente tiene que estar ligado a la legitimidad de la violencia como acto de transformación. O sea, tenemos que aprender a hacer la revolución sin violencia. Sí. Y a quitar la otra mejilla, también. Tampoco se trata de poner la otra mejilla. Ya para finalizar, bueno, aprovechando pues de nuevo el agradecimiento con Rodrigo, esta tesis de Giorgio Agamben de que el campo de concentración no desapareció, sino que se extendió a las ciudades modernas, ¿la conoces? No, una no. tesis muy tenaz. Cuando hablaste de los territorios fortificados, la evoqué. Tiene la teoría de que la constitución de asentamientos humanos en este momento está repitiendo, y con la idea pues de la vigilancia, de las cámaras, de todo este tipo de cosas, está demostrando que el campo de concentración no desapareció con el final de la Segunda Guerra. Una tesis muy, muy importante que me parece tiene que ver también con ese acto de emancipación de las comunidades en la última protesta. Débil con respecto a los pregoneros de la violencia, pero fuerte en el sentido de que anunció la posibilidad de relaciones con predominio de lo horizontal, las relaciones entre los miembros como privilegiadas con respecto a las relaciones verticales con respecto a los dirigentes. Tú lo planteas como un síntoma del fracaso del diálogo intergeneracional. A mí me da la impresión de que es una novedad en la constitución de grupos en nuestro medio. La desconfianza con la representación y la confianza en los propios esfuerzos. Pero bueno, es una cosa que está por discernirse. Bueno, queridos amigos y amigas, ¿tienes algo más que decirnos, Rodrigo, o alguien más para que nos despidamos? A mí me gustaría participar también de este momento. Adelante, Amanda. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por esta invitación, tanto a ti, que hiciste esta convocatoria, doctor, y también al doctor Rodrigo Escobar Holguín, quien ha hecho estos planteamientos, y a todos los que hasta ahora han participado. Yo entré un poco después de la hora que era. Y me parece muy importante este trabajo que se está haciendo o que se ha hecho, porque hay que acomodar la casa, como dicen, ¿sí? Debemos repensar nuestra posición como seres humanos. Si vamos a trabajar con la comunidad desde ya, debemos empezar a cambiar, a poner las cosas en su lugar, a comenzar a hacer cambios, posiblemente se quisieran más fuertes en el sentido de que el tiempo apremia. Pero si bien es cierto, esta necesidad de que se puedan hacer las cosas, hay muchas cosas que tocaron aquí en esta noche. Y estaba yo como repasando un poquito algunas de las palabras que tocaron, por ejemplo, Rodrigo, por ejemplo, lo de la enseñanza, a difundir la transmisión, esa emoción, la búsqueda de la equidad global, la actitud curadora, los diversos actos de la conciencia. Hablaron también de la comunidad y el territorio, hablaron de los impulsos, hablaron de hacer una expresión de la experiencia comunitaria, pero también hablaron de diálogo. También hablaron de lo que es el poder, el territorio. Y yo ahí en esa partecita creo que hay que tocar otros aspectos. Hay que tocar la cultura, hay que tocar la comunidad, hay que tocar las personas. Porque las personas son las que conformamos esa población, esa sociedad.
Y en esa conformación es multifactorial la cantidad de situaciones que se encuentran. No solamente en la representación de situaciones, ¿sí? Porque son emocionales también, porque somos humanos. Pero hay otros momentos, hay otras situaciones que muchas veces se desconocen en la comunidad, que se han vivido, por ejemplo, como es la violencia, ¿sí? Hay familias que han vivido la violencia desde hace más de 80 años y los nuevos niños no conocen qué es eso de violencia, apenas están conociendo, apenas se están dando cuenta de esas necesidades o de esos factores que produjeron una violencia, pero no saben exactamente a ciencia cierta qué fue lo que sucedió, cómo sucedió. Esa parte histórica y esa parte de recolección de datos, por ejemplo, para informarles, para contarles historias, para decir a la comunidad que hay que superar una serie de situaciones que se vivieron individuales atrás en ese pasado, o en ese pasado inmediato, o en este presente también. Porque en este momento estamos en una cuerdita floja. Y estamos ahí a la expectativa de puntos suspensivos, ¿sí? Pero ahí yo pienso que hay que mirar todo eso que ustedes también han tocado hoy. Esa percepción, esas imágenes, esos diálogos, esos prejuicios de lo político y de los políticos, ¿sí? Y cómo la gente está haciendo en su imagen colectiva, en esa emocionalidad, qué está pensando, qué está creyendo, cómo compara lo de atrás con lo de ahora, qué está sucediendo al interior de cada cual. Las comunidades están también abiertas a unos cambios, estamos abiertos a otras situaciones, pero en esa medida hay que tocar siempre ese ser humano que es. Y para eso hay que empezar con el respeto. Y para eso hay que también determinar que no podemos continuar con la violencia. Y eso hay que trabajar. Porque es fácil decirlo, pero hagámoslo. Comencemos. El qué, el cómo, el cuándo, el dónde, por qué, el para qué. Todo eso va a salir. Y va a haber resentimientos. Y tú, que eres psiquiatra, pienso que no sé si eres psiquiatra directamente o te cambié el rumbo de la carrera, o psicoanalista. Doctor Botero. Psicoanalista en ejercicio. Exacto. Muchas gracias. Psicoanalistas. Los quiero mucho además. Entonces eso, pienso yo que hay que comenzarlo a tocar. Y tocarlo significa hablarlo tranquila y directamente, sin tapujos, sin secretos, sin que nos asustemos tanto, sino que hay que hay que comenzar a hacer eso en las comunidades. La gente ha comenzado, pero también tiene atrás también tiene otros procesos de resentimiento, de trabajos que no se han hecho, que quedaron incumplidos, cosas que se dijeron y no se cumplieron, proyectos que comenzaron pero no se desarrollaron. Es decir, esto es multifactorial, ¿sí? Son muchas las cosas que debemos comenzar a replantearnos y hacer, pero hay que comenzar. Por ahora dejaría hasta ahí. Gracias, Amanda. Yo quisiera complementar leyendo una intervención que aparece en el chat de Juan Carlos Torres. Los seres humanos construyen artefactos culturales como forma de organizar sus vidas, marcando una posible evolución. Dentro de ello, facilitar la vida en comunidad. Pero en no pocas ocasiones estos sistemas no logran resolver las dificultades, quedándose sin recursos simbólicos, dando como respuesta la violencia como ruptura de cualquier pacto vital. La violencia es exclusivamente humana, no desaparece, solo se puede regular.
Bueno, creo que todos son comentarios alrededor de la exposición de Rodrigo y de las inquietudes que suscita su texto y su presentación. Como toda actividad en el campo de la hermenéutica, quedamos llenos de preguntas y felices por ello. Yo creo que Rodrigo, sí. Quisiera agradecer mucho esta oportunidad de reflexión conjunta que me parece que ha sido muy productiva, por lo menos para mí lo ha sido, y permite vislumbrar algunos campos de trabajo adicional a lo que ya he venido haciendo. Gracias a ti, Rodrigo. Yo de todas maneras me quedo con el faltante de tu tutor de tesis. También veo a otro filósofo, gran amigo, Edgar Bravo, aquí presente en la sala. Y no dejaré de insistir que quisiera oírles algo al respecto de lo que oímos para despedirnos. También están los pintores David Morales y Freddy Jiménez. Está la profesora Diana María Rodríguez, nuestro compañero Carlos Fernando Rosero, Juan Carlos Torres de Médicos Sin Fronteras, ahora instalado en El Salvador, Andrés Colón, el arquitecto, en fin, disculpen, no los nombro a todos con detalle, Carlos Moriones también, bueno, muchas gracias por la asistencia, pero si tienen a bien el profesor Julio César, que hay que recordar, este libro fue una tesis de grado de doctorado de Rodrigo, que se acordó después de haber sido pues aprobada la publicación como libro. Entonces, ahí les tiro la invitación provocadora a los filósofos. No, he estado escuchando atentamente la presentación y las intervenciones. Pues reitero la gratitud de ustedes por la apertura de este espacio para socializar una investigación que se mueve entre filosofía y, digamos, una ciencia práctica o un arte práctico como es el ordenamiento territorial, y que pues a propósito pues de nuestro país o de nuestra situación actual pues genera, digamos, muchas preguntas. Ahora, dentro de las temáticas de fundamentación que se tocaron, por ejemplo, con respecto al tema de la actitud, me llamó la atención o recordaba también la tesis de Hannah Arendt cuando señalaba la importancia del sentido común, sentido comunitario en la construcción de comunidad, y cómo ese sentido común, digamos, es la construcción de ese sentido común, que es una tarea histórica, generacional, es relevante para, digamos, dar ese paso de superar los intereses particulares, los intereses grupales, gremiales. No es fácil construir comunidad ni construir nación, y uno lo constata, por ejemplo, digamos, aquí en el medio donde vivo, que es una unidad residencial con más de 300 copropietarios, y a peleas las que se forman en las asambleas comunitarias, y sectarismos que uno no logra entender de dónde surge tanto interés o tanta visión sectaria, grupal, que no deja ver, digamos, todo lo que se podría lograr, lo que podríamos lograr si construimos comunidad. Bueno, todo esto para decir que en último término la investigación, pues digamos, la investigación filosófica efectivamente tiene mucho que aportar al diálogo con las
ciencias sociales, con todas las disciplinas en las cuales se lleva la puesta en práctica, y pues la labor de los filósofos, en nuestro caso, o por lo menos fue un gran ejercicio el que hicimos en equipo con Rodrigo, el que venía de tener su experiencia de toda una vida práctica en este arte en esta disciplina de la construcción del ordenamiento territorial. Y de mi lado, que tenían, pues, digamos, tengo alguna formación filosófica, y bueno, es como el reto de poder continuar con este tipo de trabajos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, profe. ¿Puedo decir algo? Claro. Adelante. Gracias por este espacio. Invitarlos, si están en la región del Valle del Cauca, para que ayuden a Sidesco. Las universidades que pertenecen a Sidesco son la del Pacífico, la de Popayán, la de Univalle, San Buenaventura, ICESI, Católica, Nacional de Colombia, Palmira, Universidad del Cauca, del Deporte, Cali, Universidad Libre, Cooperativa Colombiana de Colombia, Universidad Cooperativa de Colombia, Javeriana en Cali, Autónoma de Occidente, Minuto de Dios de Suroccidente, y Pontificia Sidesco, la Corporación para la Integración y Desarrollo de la Educación Superior en el Suroccidente colombiano. Y ahorita pues hay unas comisiones que se movieron desde hace unos meses precisamente por el estallido social. Y lo que se espera, por ejemplo, desde la comisión donde yo estoy, que es la comisión pedagógica, es entender cómo acercar más la universidad a los proyectos de aula, a los territorios, y llevar a los jóvenes que se forman como universitarios a conversar con sus mismos territorios y a sensibilizarse más sobre lo que también se ve en esta conversación de hoy, es qué somos y a qué vinimos y realmente para dónde vamos cuando morimos, porque eso tal vez nos hace pensar un poco más en todo ese cambio de actitud que se debe generar, y en cómo es un momento en que debemos equilibrar esas energías que tenemos femenina y masculina para entender cómo poder obrar de acuerdo a toda la propuesta que presentó el doctor Rodrigo y que estuvo pues moderando el doctor Eduardo. Entonces hay mucho por hacer y la universidad debe pues sensibilizar con grandes charlas y grandes actividades y compromisos de los jóvenes con sus propias comunidades, y pues este es un momento en el que se requiere. Entonces pues señalarles que es muy importante acompañar a las comunidades. Hay mucha gente que está muy necesitada de esa acogida que se señaló hoy y de esa posibilidad de hacer muchos ejercicios para entender cómo poderse potenciar más. Lo quieren hacer, pero se requiere el apoyo de la gente que tiene capacidades porque está en roles de educación superior, y cómo aprender a negociar con la gente que está en los cargos de función pública. Entonces, invitarlos para eso. Y pues de pronto, si con el doctor Eduardo podemos tener un listado de ustedes para que en algún momento nos puedan acompañar en los territorios, precisamente para hacer realidad todo esto que está planteado en este hermoso libro que ha construido de fruto de sus reflexiones el doctor Rodrigo, pues sería muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Diana. Gracias. Bueno, si quisiera, pues por un lado agradecer a Rodrigo y a Eduardo por la invitación y por la charla de Rodrigo, muy estimulante. Quiero resaltar dos ideas. Una es que no es posible pensar la realidad, y esto ha sido un ejemplo vivo, por áreas, ¿no? Ya sabemos que si hablamos de territorio, estamos hablando también de filosofía, estamos hablando de psicoanálisis, de ciencias sociales, y cualquier reflexión, digamos, que se haga solamente desde una perspectiva, pues se va a quedar muy corta. Y este es un ejemplo de eso, y me parece pues vital porque todavía, digamos, a veces nos encasillamos en ciertos saberes y en ciertas disciplinas.
Y lo otro es que me quedo pensando en 4 conceptos, digamos, que se han planteado, por lo menos 3, para seguir pensando lo que ha planteado Rodrigo. Y creo que todos se articulan en torno a la noción de territorio. ¿Sí? Territorio como algo que digamos, sobrepasa la noción física de espacio, porque tiene elementos simbólicos, culturales, también materiales, obviamente, y que esa construcción, digamos, muestra las particularidades de cada comunidad, bien sea rural o sea urbana. Y eso está ligado también a la idea de la biodiversidad. Y específicamente a lo que ahorita se llaman servicios ecosistémicos, lo que tiene que ver con el aprovisionamiento, con el soporte, la regulación, con los servicios culturales que nos ofrece la naturaleza. Y todo eso surge, digamos, de cada noción de territorio, ¿sí? Y obedece a unas tradiciones culturales de esa comunidad específica. Entonces ahí también, digamos, aparece la otra noción, que es la noción de comunidad, y ahí habría que considerar 2 aspectos, ¿no? ¿Cómo se organiza una comunidad para que exista la participación comunitaria? ¿Sí? A través de los trabajos en red, digamos, esto del paro mostró también, digamos, otros aspectos de las ollas comunitarias, de el vecino que está en el campo de la salud, llegaba de trabajar y se iba como paramédico. Pero también, digamos, en el campo rural, eso es muy fuerte, la participación comunitaria, pero sigue siendo todavía, digamos, un reto, porque no todas las personas que habitan un territorio se comprometen. Entonces uno ve, digamos, en las zonas rurales, desde los grupos de jóvenes en la escuela que tienen un semillero y van trabajando la biodiversidad. Después, cuando ya están más grandes, trabajan como guardaboscas, como hacen turismo de naturaleza. Y eso me lleva a pensar en la última noción, que tiene que ver con la idea de, ahí aparece una democracia participativa. ¿Sí? Porque es una democracia que surge desde las necesidades, los intereses de las comunidades, y no necesariamente está ligada, digamos, a los mecanismos del plebiscito, etcétera, sino que surge de iniciativas particulares y que ese trabajo comunitario va logrando muchísimos avances. ¿Sí? No solamente en el campo de las necesidades de la comunidad, sino también relacionado con todo el cuidado de la biodiversidad. Entonces quería señalar esos 4 aspectos que me parecen muy, muy interesantes para seguir pensándolos. Bueno, muchas gracias. De nuevo, pues, mi agradecimiento a todos los asistentes y particularmente a la generosidad de Rodrigo Escobar por estas 2 horas de aislamiento de la cotidianidad y intromisión en la meditación reflexiva en grupo. Es una oportunidad que tenemos que rescatar, como también ligada a una nueva noción o a una noción de espiritualidad más allá de los elementos con que se la ha confundido siempre. Gracias, Rodrigo. Un abrazo y a todos, muchas gracias. Muy bien. Una feliz noche para todos. Muchas gracias a Yequil por su trabajo. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.
Bueno.